Muy buenas, estamos aquí de nuevo con el tercer vídeo de actividades de combinatoria. Vamos a recordar lo que habíamos hecho, y lo que habíamos hecho eran actividades de variaciones ordinarias y de variaciones con repetición, ¿vale? Los dos tipos de variaciones tienen en común que no intervienen todos los elementos, que estamos teniendo en cuenta, y tienen en común que importa el orden, de que sí importa el orden de colocación. Entre los que sí importan el orden de colocación también tendremos las permutaciones. ¿En qué difiere de las variaciones? ¿En qué difiere? En el que ahora sí van a intervenir todos los elementos, ¿vale? Realmente las permutaciones son un tipo de variaciones. Podríamos haber hecho el esquema de otra manera, en el que saliendo las variaciones, si sí intervienen todos los elementos, tendríamos permutaciones. Lo vamos a ver enseguida. Vamos a ver que es un caso particular. Vamos a empezar con las permutaciones ordinarias, que sí vienen en vuestro libro. Y en otro vídeo haremos permutaciones con repetición, que no entran en vuestro libro. No os lo voy a pedir en la actividad de evaluación, pero yo os haré el vídeo para que lo tengáis para el futuro por si os hace falta. Bueno, pues vamos a ver lo de las permutaciones ordinarias. Aquí tengo, como siempre, la parte teórica, ¿vale? ¿Qué son las permutaciones ordinarias? De n elementos, n elementos. Ahora no ponemos n elementos de k en k, como decíamos en las variaciones. En las variaciones poníamos de k en k porque no se cogían todos, ¿vale? Por ejemplo, podríamos tener 8 elementos y cogerlo de 3 en 3. Pero ahora tenemos n elementos y punto, y nos quedamos ahí. Entonces intervienen todos, por eso no ponemos de k en k. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que aquí sí importa el orden y no se pueden repetir, por eso son ordinarias. ¿Cómo se hace esta cuenta? ¿Cómo se hace el cómputo, ¿no? El recuento en esta técnica para contar. Pues mediante un factorial. Las permutaciones de n elementos, las permutaciones ordinarias, perdón, de n elementos, se calcula como el factorial de n. Esto no lo habéis visto nunca, quizá, o alguna vez lo habré comentado por encima, pero realmente no muy a fondo. Así que me voy a ir un papel aparte en sucio, como si fuera que me voy a la pizarra, así aguarrear la pizarra un poquito, y vamos a ver ese n factorial con esa exclamación. Esa exclamación no se lee n, no, simplemente es n factorial. Entonces se lee factorial. ¿Qué es eso de n factorial? N factorial. Espera un momento que vea si se ve. Sí se ve bien, vale. Se estaba viendo ahí, en el vídeo anterior se veía una manchita por aquí, y era porque en el tenderete que me montó había un elemento cercano, así que la he quitado para que se vea mejor, ¿vale? Bueno, n factorial. Como digo, ¿cómo se calcula n factorial? Pues se calcula de la siguiente manera. Yo cojo el número n, el número que sea, y lo multiplico por su anterior, n-1. Este a su vez por su anterior, n-2. Este a su vez por su anterior, n-3. ¿Hasta cuándo voy a llegar? Hasta que llegue a 1. Por ejemplo, 7 factorial. ¿Cómo se calcularía 7 factorial? Pues sería 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. El 1 se pone de manera formal, pero realmente al multiplicar por 1 se va a quedar igual. Yo puedo hacer la cuenta así, es decir, multiplicando a la bestia. De hecho, me va a merecer la pena, ya lo veremos en otro vídeo, hacer la cuenta así, no hacer la cuenta, sino expresarlo así para poder tachar cosas arriba y abajo. Ya lo veremos. Pero ahora mismo vamos a utilizar la calculadora. ¿Por qué? Porque con la calculadora yo puedo realmente hacer el factorial. Por ejemplo, en mi calculadora, yo no sé si se va a ver bien ahí, en esta tecla, por atrás, como en dorado, viene como segunda función, dándole a Shift, el factorial. Por ejemplo, yo pondría aquí, hemos dicho que 7, ¿no? 7, le doy a Shift, factorial. Entonces, me voy a acercar para ver si se ve bien. Sí se ve. Se ve perfectamente. ¿Y a qué tecla le he dado? Le he dado a esta tecla que estáis viendo ahí. Ahí. Lo veis, ¿no? Tenéis que buscar eso en vuestra calculadora. Si tenéis algún problema, os recuerdo que en internet tenéis manuales de todas las calculadoras y si no, pues me preguntáis. Me mandáis una foto de vuestra calculadora y os lo digo. Yo le doy igual y me sale 5040. Me sale 5040. Eso sería 7 factorial. Entonces, voy a volver a lo que estábamos diciendo. Estábamos hablando de las permutaciones ordinarias de n elementos en el que intervienen todos los elementos, ¿vale? Antes hemos hecho 7, intervienen los 7. Sí importa el orden y no se pueden repetir. ¿Cómo se calcula? Como el factorial de n. Pero aquí he puesto una segunda fórmula y en esta segunda fórmula no es que se demuestre, sino que se indica que las permutaciones ordinarias son lo mismo que las variaciones de n elementos tomados de n en n. ¿Qué significa eso? Me voy otra vez un papel aparte. Al mismo papel por la otra parte. Así. Vamos a coger otro mejor. Uno limpio, este. Es que estamos cogiendo uno que no era. Así. Bien.
Si yo tengo VNK, ¿qué es lo que era? ¿Cómo se lee esto? Variaciones de n elementos tomados de k en k. ¿Cómo se hacía esta cuenta? N por n-1 por n-2. Ah, se parece mucho al factorial, ¿verdad? Se parece mucho al factorial. De tal manera que, ¿cuántos productos había aquí? K productos, ¿vale? Si yo K digo que es lo mismo que N, es decir, variaciones de N elementos tomados de N en N, N elementos tomados de N en N, que tendré N por N-1, por N-2, etcétera. ¿Cuántos productos tengo aquí? N productos. ¿Y esto qué es lo que es? Pues la definición de factorial, de N factorial. Es decir, que yo, si me equivoco en un momento dado y digo, oye, pues yo creo que son variaciones de n elementos. Sí, son variaciones de n elementos. Y ahora, ¿de cuánto en cuánto los cojo? De k en k. Al final te va a salir lo mismo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo, como siempre, numérico, sin ninguna realidad física, en el que vamos a poner que n, ya acabamos de ver uno realmente. N es, por ejemplo, 4. N es 4. Y digo, voy a coger los 4, ¿vale? Voy a coger los 4. Bueno, pues si yo cojo los 4, tendríamos permutaciones. Bueno, antes de decir las permutaciones, tendríamos que decir cuáles son las premisas, ¿no? Como decía en los otros vídeos, las premisas son que sí importa el orden. Si importa el orden, importa el orden, ¿no? Y no repetir, no se puede repetir, no se pueden repetir, ¿verdad? Como están todos, pongo aquí todos, como son todos, ¿no? Entonces ya tengo permutaciones de 4 elementos. Ahora sí, me había adelantado. Si yo siempre tengo que decir esto, ¿eh? ¿Importa el orden? Sí, yo estoy diciendo, en el enunciado me dicen que sí importa el orden, que no es lo mismo de una manera que de otra. Y no se pueden repetir, que en el enunciado me lo dicen. Y como me dicen que los tengo que coger todos, son permutaciones. ¿Cómo se calcula? P de 4, que es igual a 4 factorial. Y yo haría la cuenta con la calculadora o a mano, que es fácil, 4 por 3, 12, 12 por 2, 24, va a salir 24, pero lo voy a hacer. 4 factorial, ¿vale? Que creo que se vea, si se está viendo. 4 factorial, que sería igual a 24, efectivamente. 24, es decir, hay 24 configuraciones. ¿Vale? Y como siempre, como en los otros dos casos, os he puesto dos ejercicios. Dos ejercicios. El primero, que es este que tenía aquí arriba, dice: en una clase de 18 estudiantes, ¿cuántas filas diferentes pueden formarse? Esto es un caso real. Y es el caso real de vuestra clase, sois 18. Y el hacer una fila es equivalente a situaros en clase, a sentaros en clase. Vamos a ver cuántas posibilidades hay, cuántas configuraciones hay de sentaros o de poneros en una fila para que se acaben las peleas. Nunca estáis contentos, ni nunca vais a estar contentos en la vida a la hora de sentaros en clase o poneros en una fila, y vais a ver por qué inmediatamente. Yo lo primero que miro es que n es 4, ¿vale? N es 4, uy, de 4 no, 4 era antes, perdón, se me ha ido. N es 18, se me ha ido. N es 18. E intervienen todos. Intervienen todos, ¿vale? Entonces, igual que antes, yo tengo que ver, como siempre, las premisas. ¿Cuáles son? Si importa el orden y si no se pueden repetir. Y efectivamente importa el orden y no se pueden repetir. Es decir, ¿importa el orden? Sí, orden. Yo pongo sí, orden. ¿Por qué importa el orden? Porque evidentemente no va a hacer la misma gracia. Está el primero, que está en medio y que está el último. ¿Y se pueden repetir? No repetir. Por favor, no. Que hay algunos que con que seáis una vez vosotros es suficiente. Más de una vez ya no. Entonces, como son todos, van a ser permutaciones. Y como no se pueden repetir, son permutaciones ordinarias. ¿De qué? De 18 elementos. Pues yo pongo aquí P18, que sería igual a que a 18 factorial. Claro, hacerlo a lo bruto ya es más complicado. 18 por 17 por 16. Aquí sí merece la pena la calculadora. Bien, pues la calculadora me diría 18 factorial y me sale esta barbaridad de número. Lo voy a hacer otra vez, para que no hay truco, ¿eh? 18 factorial y me sale esa barbaridad de número. Es decir, me sale 6,4 por 10 elevado a 15. Todas esas posibilidades hay. De todas estas formas posibles os puedo poner una fila. Y soy solo 18. Imagínate que fue 630. Con lo cual, por eso nunca vais a estar contento. Solución, ¿cuál sería la solución entonces? La solución sería, se pueden hacer 6,4 por 10 a la 15 filas diferentes.
¿vale? Recordad que 10 elevado a 12 sería billones, a las 12 sería billones. Y como son 3 más, sería 6.400 billones de posibilidades. Vamos, es imposible que estemos todos de acuerdo. Vamos a hacer el segundo caso de permutaciones ordinarias. Ya sabemos que van a ser ordinarias, con lo cual cuando hagamos este análisis nos va a salir ordinaria, pero vamos a repetirlo. Me dice, ¿de cuántas formas diferentes se pueden colocar las letras de la palabra libro? Pues yo lo primero que tengo que hacer es contar cuántas letras hay aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, yo tengo n, que es igual a 5. Y como me están diciendo de cuántas formas se pueden colocar, de alguna manera tengo que interpretar que tengo que utilizar todas. Con lo cual utilizo todas. Todas. ¿Importa el orden? Pues sí, importa el orden. Sí, orden. ¿Por qué? Porque no es lo mismo libro que lobri, ¿verdad o no? O que broli, o que brilo, ¿verdad? No tiene por qué tener sentido las palabras que se hagan, ¿eh? No tienen ni poder ni que leerse. Yo podría poner primero la L, la B y la R y después la I y la O. Y no sabemos leerlo. Da igual, el ejercicio es un ejercicio teórico, ¿vale? Y punto. ¿Sí importa el orden? ¿Y se pueden repetir? No, porque me están diciendo con esas letras, sin decirme que se puedan repetir. Con lo cual tenemos, como son todos, son permutaciones, y como no se pueden repetir, son permutaciones ¿de qué? De 5 elementos. Eso es lo que me están diciendo. Pues yo hago la cuenta. Permutaciones de 5 elementos sería 5 factorial. En este caso sí podríamos hacerlo 5 por 4 por 3 por 2, que sería fácil, pero yo voy a volver a utilizar la formulita de factorial de la calculadora, que me sale 5 factorial igual a 120. Es decir, tenemos ahí 120 palabras, da igual que tengan sentido, que se puedan pronunciar o no, palabras diferentes. Esa sería la solución. Bueno, pues como siempre, un recordatorio de lo que hemos hecho, para que no nos liemos. Hemos dado las permutaciones ordinarias. Y voy a hacer un repaso de todo. La primera pregunta que yo siempre me hago es, ¿importa el orden? ¿Vale? ¿Importa el orden? Si sí importa el orden, ¿intervienen todos los elementos? Yo en los ejercicios he intercambiado estas dos preguntas. No hay problema, se podría intercambiar o se podría seguir el esquema este que he sacado de internet. Entonces, en este caso hemos visto que sí importa el orden y que sí intervienen todos los elementos, con lo cual estamos en permutaciones. ¿Bien? Bueno, y la segunda pregunta es, ¿se repiten? No, no se repiten, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de los estudiantes, no se repiten, solamente hay un Pepe, solamente hay un Juan, un Manolo, etcétera. Y en el caso de la palabra libro, pues no se repite ninguna de las letras, con lo cual son permutaciones ordinarias. El siguiente vídeo, como digo, van a ser con repetición, aunque no os va a entrar la evaluación, pero lo tenéis ahí para que lo entendáis. Pues nada, un saludo y hasta pronto.